registren que es nuestra tercera clase de teoría y Profe, hoy es... tiene que presentar en el otro Meet también. También. ¿Estás compartiendo, profe? Yo estaba por decir. Claro, sí, nada más que ustedes es que son chiquitos. Ustedes no me dejan a mí que yo me dé cuenta. Ya comparto, ténganme paciencia, así como yo les tengo la paciencia a ustedes para explicarles. ¿Ahora ven de los dos lados? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ahora sí te ve. Sí, profe. Bueno, miren lo que les he puesto, clase número 3. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que ustedes registren la clase de teoría que han tenido y la fecha. Hoy es 3 del 5 del 21. ¿Que no? Del 5 estamos ya en mayo, sí. Bueno, ya está. Miren, ¿qué significa eso? Que van a... No, está la 3. Miren, ¿qué significa? Que van a escribir mucho. Mira ese hombrecito apoyado en tantos libros. Muy bien, comencemos. Presta atención, dice, clase número 3. ¿Qué vamos a ver? Gráfica de una función escalar. Cada par ordenado de la forma x, f de x, es una función escalar, ¿sí? Coma, o que, me comió la que, se puede representar en el plano xy. Una función escalar, por ser función, no puede tener dos pares ordenados distintos con la misma primera componente. Eso ya lo sabíamos de la clase anterior. De aquí, que toda recta paralela al eje y podrá tener a lo sumo un punto en común con la gráfica de la función escalar. ¿Se entiende? O sea, yo tengo pares ordenados de la forma XY, ¿sí? X, f de x, o sea, tengo X y tengo su imagen. Eso va a ser una función escalar que se va a poder representar en el plano XY, que ustedes ya saben que es el plano de coordenadas, ¿sí? Y que no puede existir dos pares ordenados con la misma primera componente, y que toda recta, miren qué importante, paralela al eje Y, ¿sí? Podrá tener a lo sumo un punto en común con la gráfica de la función escalar. Ya vamos a ver qué significa eso. Vamos a la definición de recta. Se denomina recta a la gráfica de una ecuación de la forma a por x más b por y más c igual a 0, donde a y b no pueden ser simultáneamente 0. O sea, a y b no puede ser 0. O puede ser a 0 o puede ser b 0, pero los dos juntos ceros no. Entonces vamos a distinguir dos casos, cuando b sea igual a 0 y cuando b sea distinto de 0. ¿Qué va a pasar cuando b sea igual a 0? Si b es igual a 0 aquí, me queda a por x más c igual a 0. Despejo x, el c que está sumando pasa restando por propiedad uniforme y el a que está multiplicando pasa dividiendo. O sea que me queda x igual a menos c sobre a. Como c es un número y a es un número, el cociente de dos números me va a dar otro número que lo voy a llamar k. Es decir, que me va a quedar x igual a k. ¿Qué significa x igual a k? Es la gráfica de una recta paralela al eje de la y. ¿Ven? Si x vale k, por ejemplo, x valga 1, 2, 3, voy a trazar por ese valor una recta. ¿Sí? Entonces va a ser, esta recta lila va a ser paralela al eje de la y. Y esa recta que es paralela al eje de la y no es función. ¿Saben por qué? Porque tiene muchos pares ordenados con la misma primera componente. Aquí será cuando x vale 1, vamos a suponer que valga 1, aquí va a estar el 1, 0, aquí va a estar el 1, 0, después va a estar el 1, 2, el 1, 1, el 1, 2, el 1, 3, el 1, 4, el 1, 5, hay montones de pares ordenados con la misma primera componente. Y la clase anterior hemos visto que para ser función no debe existir dos pares ordenados con la misma primera componente. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Sí, profe, clarito. A copiar. Sí, profe. Ustedes avísenme si alguno de los compañeros no puede entrar, así yo me fijo. Pero no he escuchado ningún clink. Ay, ¿de dónde es? Debe ser de la comisión que tengo menos. A ver, aquí, Montenegro. Ahí está.
¿Ven todos la presentación? Ahí le he hecho grande. Bueno. ¿Ya Sí, está? profe. No, profe, todavía no. No, profe. Bueno. ¿En dónde van? ¿Dónde dice gráfica recién? Profe, Diga. ¿qué dice al final del primer párrafo? De aquí que toda recta paralela al eje Y podrá tener a lo sumo un... Punto. Es el ese abreviado punto. PTO. bien, bien. Punto. En común. Ahí va, recién. ¿Ya vos? No. Copien, yo los voy a esperar. Yo estoy aquí, no me voy a ir a ningún lado. Copien, nada más que muevan las manos. Listo, profe. Profe, Diga. ahí en el punto de abajo, en el último, el punto rojo dice B igual a 0 o B menos Ajá. 0. Se me No, B pegado. igual a 0. B igual a 0. Eh, Sí, no, me feita mi letra. Eso porque escribo rápido en el pizarrón, pero ya vamos a mejorar. Ya vamos a escribir 50 pizarrones más. El profe va a tener en cuenta la idea de dar a clase y a la vez explicar mi pizarrón. A ver. O a ustedes resulta más cómodo. No, a ver, yo puedo dar en el pizarrón, pero no la voy a dar ya en PowerPoint, porque no, si no, no voy a poder dos cosas al mismo tiempo, no vamos a remil atrasar. O sea, esto es lo que yo escribo en el pizarrón. Que, por ejemplo, termino de escribir, ponerle que haga la gráfica que está aquí y ya borro, porque ya tengo que pasar al otro. Y ahí han quedado sin copiar un montón. ¿Me entienden? O hay muchos chicos que por ahí no les aparece con nitidez el pizarrón. ¿Por qué te has ido? No sé, si ustedes quieren, yo cambio la técnica y la próxima hacemos con pizarrón. Ya voy a tener más tiempo. Ya voy a tener más lugar, ya van a terminar, supongo, aquí. Ya voy a tener lugar ¿Profe? para Ay, poder. así está bien, profe. Así está bien, así es mejor. No, así Sí. no deje, profe, con Ah, bueno, sí. presentación. Así está ¿Qué bien, dice profe. en la Igualmente yo. gráfica? No, está Así está bien. bien, profe. Sí, profe, así está bien, porque mira, si borra la pizarra ya no va a volver hacia atrás, así que aquí sí puede volver No. hacia atrás por lo menos. Yo borro la profe. pizarra y encima soy zurda, escribo con la zurda, borro con la derecha, o sea, voy así, voy y con la otra mano le voy borrando. Mala encima soy. Sí, ahí dice la compañera, me pregunta, ahí dice B igual a 0. Profe, ahí en el gráfico donde que dice, no alcanzo a El ver. gráfico dice X Primero igual a hay- K. Ah, a ver. ¿Ha visto que hay una recta color lila? Ahí Sí. X toma el valor K. ¿Quién es K? Cualquier número. Que sea 1, 2, 3, el que ustedes quieran. Y esa recta no es función. ¿Por qué? Porque va a tener muchos pares ordenados con la misma primera componente. ¿Dice X, profe, o Y al lado de no es función? No es función. Ahí ese es el eje de las X y el que está vertical es el eje de las Y. Puede ser, ustedes tienen con el profesor Coria los viernes, ¿que no? Práctica. ¿O no? No, profe. No, ¿Qué? ¿No? con ¿Con la quién tienen ustedes? profe Ariana. André. Ariana, con la profe Ariana. Con la profe. Ajá. Yo he visto que había un PowerPoint que les ha pasado de práctica, ¿puede ser? ¿Alguien les ha pasado un Power de práctica? No. Está en el CUP, profe, que ella lo ha subido, creo. Ah, ese está bueno. Ese está bueno porque tiene paso por paso. Bien. Ya
esta semana, como ya se termina, Ella dijo que no lo iba a subir el profe, creo. sí, esta semana yo ya Que le no lo iba a subo. subir al club. No, yo la mía no le subo al CUP, pero esta semana sí subo ya la de función tipeada. Bueno, ¿ya está? Profe, ¿qué dice en el gráfico? ¿A dónde En está el gráfico dice, aquí dice x igual a k, que sería este valor que hemos encontrado de aquí, el punto de intersección, ¿sí? Y dice, no es función. ¿Por qué no es función esta recta? Porque existen muchos pares ordenados con la misma primera componente. Por eso no es función. O sea que, conclusión, toda recta paralela al eje de la Y no va a ser función. Porque va a tener muchos pares ordenados con la misma primera componente. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. ¿Cambio? Sí. Sí, profe. Bien, perfecto. Sigamos. Dice, ahora, Profe. ¿qué pasa si B es distinto de 0? Hace rato teníamos B igual a 0, ¿sí? Entonces, yo tenía la fórmula A por X más B por Y más C igual a 0. Despejo Y, siempre hay que despejar Y. Entonces, A por X y C van a pasar con signo negativo al otro lado de la igualdad por propiedad uniforme. Y B, que está multiplicando a Y, va a pasar dividiendo. Como va a tener un común denominador B, entonces yo voy a poder distribuir. Entonces aquí me va a quedar menos A sobre B por X más menos C sobre B, ¿sí? Y lo he puesto entre paréntesis porque es un número negativo. Llamando M a menos A sobre B y llamando B minúscula a menos C sobre B, esta ecuación va a ser Y igual a MX más B. Y ustedes ya la conocen del curso de ingreso. M es la pendiente de la recta y B es la ordenada al origen. Y me da como gráfica una recta. Y esa recta se llama Y igual a MX más B. De ahora en adelante, cada uno de nosotros tenemos nombre y apellido y algunos tenemos un apodo, ¿que no? Bueno, el eje de las X siempre le pongo X porque es el nombre. El eje de la Y siempre le voy a poner el Y porque es el apellido. Y a la recta que grafique o a la curva que grafique le tengo que poner cómo se llama, o sea, el apodo. No se olviden, porque cuando corrija el parcial, yo soy muy rigurosa en eso. Por eso yo siempre me van a ver que pongo X y Y. Si alguna vez no lo pongo, me retan. ¿Sí? Entonces, ahí yo tengo la ecuación de una recta que no es paralela ni perpendicular a ninguno de los ejes. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo Y igual a 5X menos 3. Ya no vamos a trabajar como en el curso de ingreso donde marcábamos la ordenada al origen y la pendiente. Aquí vamos a trabajar con intersecciones. Intersección con el eje de las X significa eso. Eso es una N de intersección. Intersección con el eje de las X, Y vale 0. Si Y vale 0, ¿dónde está Y? Pongo 0. Y aquí me queda 5X menos 3. O sea que me está quedando una ecuación lineal en X y despejo X. El 3 que está restando por propiedad uniforme pasa sumando, 0 más 3 es 3, y el 5 que está multiplicando pasaría dividiendo. O sea que me queda X igual a 3/5. El primer punto de intersección va a ser 3/5 para X, 0 para Y. ¿Por qué 0 para Y? Porque termino de decir que toda vez que haga la intersección con el eje de las X, Y va a valer 0. Y cuando tenga que hacer, voy a dejar entrar al compañero, y cuando tenga que hacer intersección con el eje de las X, Y vale 0, y cuando tenga que hacer intersección con el eje de las Y, X vale 0. Si yo tengo que hacer X vale 0, tengo que hacer F de 0. Significa que tengo que encontrar la imagen de 0. Entonces F de 0 va a ser 5, porque así empezaba, por X, pero X ¿cuánto vale? 0, menos 3. 5 por 0 es 0, 0 menos 3, menos 3. Entonces significa que cuando X vale 0, Y vale menos 3. Y tengo el otro punto de intersección que es el punto 0 menos 3. Entonces yo marco esos dos puntos. El primero era 3/5, 0. Entonces 3/5 es a la unidad, la divido en 5 partes y tomo 3, aquí está 3/5.
Y el otro punto es 0 menos 3. Cuando x vale 0, y vale menos 3. Tengo 2 puntos. Y hay un axioma de la geometría que dice que por 2 puntos pasa una única recta. Entonces, trazo la recta y esa recta es 5x menos 3. ¿Sí? Entonces, como es una función que yo ya conozco, el dominio son los reales y el recorrido son los reales. ¿Se entiende? Bien. Sí, profe. Copien. Perfecto, profe. Perfecto, se entiende. ¿Cómo Profe. eso del axioma? ¿Puede volver a explicar, profe? Del axioma. Ajá, profe, el ejemplo puede explicar otra vez. Sí, profe, puede volver a no, por lo explicarlo, menos a mí ¿no? me llamó la atención lo último, lo del axioma, que en geometría, bueno, algo así ha dicho usted, que es segundo. Bueno, Sí. ya vuelvo a repetir todo. Vean. Voy a hacer clean, marcha atrás mi cerebro y vuelvo de Le hago nuevo. otra consulta, profe, le Sí. hago otra consulta. ¿Hay algún problema con que yo grabe la clase o así tome la captura, digamos, de la clase como para tener? No, si es para usted, no. Ahora, si va a ser público, avíseme para que no hable que no les haga tantos chistes, si no deciste, profesora, ¿cómo hace chiste? No, está bien, no hay problema. Y Bueno, sí, profe. mi idea es... Pero no para que le chiste, sepan que sus profe. clases son mejores, profe. Hace mucho chiste esta profesora. Mi idea era grabar las clases y después dejarlas grabadas en el CUP para todos aquellos alumnos que no puedan, pero bueno, son decisiones que por ahí no las manejo yo. Pero no importa, ustedes pueden hacer capturas, si no copian rápido, pueden hacer capturas. A mí lo único que me importa es que ustedes armen su teoría, porque cada uno tiene que armar su teoría y de esa teoría van a estudiar para el día que rindan el examen final. ¿Cuál es la que yo les presento aquí? Es un montón. La materia es cuatrimestral, pero van a ver que son muchos contenidos porque vemos hasta aplicaciones de la derivada, es un montón, ¿sí? Y después viene análisis matemático 2 que van a seguir teniendo conmigo los que elijan mi comisión. En realidad es una materia prácticamente anual porque es la misma que edito para LCI. Así que está bien que hagan captura y después copien o la graben. No hay problema. Siempre la profe hace un chiste para que no estén tan aburridos. Profe, Diga. en el segundo cuatrimestre podemos seguir con usted entonces. Sí, si usted elige la comisión donde voy a dictar yo, sí. Yo dicto análisis matemático 2 también. Bien. Así que me van a tener todo un año, me van a aguantar todo un año, imagínense. Profe, Diga. en el segundo gráfico, la recta ha puesto y igual a 5x menos 3. Sí. ¿Y por qué en el gráfico la recta pasa por 3/5? ¿O veo mal? Sí. ¿Ve bien? ¿Por qué? Porque vamos de nuevo. Vamos a explicar el ejemplo de nuevo. Yo tengo la recta, la función más que nada, 5x menos 3. Yo tengo que hacer dos intersecciones. Intersección con el eje de las x, y vale 0. Si y vale 0, miren, abajo de y pongo 0 y me queda 5x menos 3. Esto se ha transformado en una ecuación lineal en una incógnita que es x. El 3 que está restando pasa sumando, 3 más 0 es 3, y el 5 que está multiplicando pasa dividiendo, entonces me queda 3/5. Entonces el primer punto de intersección va a ser 3/5 para x y y va a valer 0. ¿Por qué vale y 0? Porque yo le he dicho, si voy a hacer la intersección con el eje de las x, y debe valer 0. Y ese es el primer punto de intersección. El segundo punto de intersección es la intersección con el eje de la y. Si voy a hacer intersección con el eje de la y, todos los puntos que están aquí en el eje de la y, x vale 0. Entonces yo tengo que hacer f de 0. ¿Qué significa f de 0? Calcular la imagen cuando x vale 0. Entonces pongo 5, porque empezaba con 5, por x, en vez de poner x voy a poner el 0, menos 3. Entonces hago 5 por 0 es 0, 0 menos 3 es menos 3. ¿Qué significa esto? Ya lo hemos visto en la clase anterior. Cuando x vale 0, y vale menos 3. Entonces el punto de intersección P sub 2 es cuando x vale 0, y vale menos 3. ¿Para qué me sirven esos puntos de intersección? Para marcarlos en el eje de las x y en el eje de las y. En el eje de las x tengo 3/5 para x, 0 para y. Entonces,
3/5 es un número más pequeño que 1. A la unidad la divido en 5 partes iguales y tomo 3. Entonces, ese punto que está aquí es 3/5. Y 0 para y. Y cuando voy a graficar el punto P2 es cuando x vale 0, y vale menos 3. Y aquí está menos 3 para y. Entonces tengo 2 puntos. Y hay un axioma de la geometría que dice que por 2 puntos pasa una única recta. Entonces, por esos 2 puntos me permite a mí trazar la recta. ¿Y cuál es la recta? 5x menos 3. ¿Sí? Que era la que tenía que graficar del ejemplo, 5x menos 3. Y como yo sé que es una función, porque es una función lineal, el dominio de esta función son los reales y el recorrido son los reales. ¿Se entiende ahora? Sí, profe, se entiende bien. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe, Sí, profe. con respecto a lo que le decía de grabar las clases, incluso yo después le puedo pasar a usted los videos, cosa que si usted tiene canal en YouTube o Instagram, usted sube ahí las clases y bueno, ahí va a tener, bueno, va a poder tener su clase guardada, digamos. Bueno, perfecto. O ustedes arman un canal que diga Análisis Matemático 1, Comisión 3 y suben los videos. ¿Está? Bueno, No hay listo. problema. Pero Listo, profe. privado, que no sea público, que no lo vea todo el mundo, porque si no la profe va a salir, el profe hablando por todos los canales después. Noticiero va a ser la profe. Lo vamos a Bueno, subir a Instagram. Vamos, profe, después le van a llegar alumnos particulares, profe. No, ya estoy saturada. Bueno, Ya saturado. ¿ya está? ¿Ya han copiado? Bueno, sigo. Sí, profe. No, profe, pero ahí terminó. Ay, menos mal que no hay borro del pizarrón. Espérenme un segundo. Hijo, ¿ha desayunado los dientes? Bueno. ¿Sí? Mi hijo que se levanta de dormir, que tiene que ir a la escuela, hoy le toca la burbuja a la escuela de mi hija, al grado de mi hijo. Ya me tienen saturadas esas burbujas, mira. Bueno, ¿ya está? Sí, profe. Qué susto, pensé que me quedó sola. Bueno, aquí hacemos ahora el caso para cuando A valga 0. ¿Se acuerdan que la ecuación era A por X más B por Y más C igual a 0? Si A se hace 0, el A por X desaparece. Entonces me queda B por Y más C igual a 0. Siempre hay que despejar Y. Entonces el C que está sumando pasa restando al otro lado de la igualdad por propiedad uniforme y el B que está multiplicando, ¿sí?, pasa dividiendo por propiedad uniforme. En realidad multiplico ambos miembros por el recíproco, por el inverso multiplicativo y me queda menos C sobre B. Como C es un número y B es un número, todo este cociente va a ser un número que le llamo C, para que no tenga tantas letras, le llamo C. Entonces me va a quedar Y igual a C. Y que esa es una recta paralela al eje de las X. Entonces aquí fíjense, con lila yo he trazado aquí, por ejemplo, Y vale C. C puede ser cualquier número, 1, 2, 3, 0,5, menos 1000. Cualquier número puede ser C. Nada más que por ese número yo voy a trazar una recta que va a ser paralela al eje de las X. Y esta recta sí va a ser función. ¿Por qué? Porque cuando X tome el valor 1, supongamos que C valga 5. Cuando X tome 1 va a ser el 1,5. Cuando X valga 2 va a ser el 2,5. Cuando X valga 3 va a ser el 3,5. No va a haber dos pares ordenados con la misma primera componente. Entonces sí es función. Es función, pero no sería inyectiva, porque las imágenes van a ser las mismas, pero sí es función. Entonces, de todo esto, ¿qué les tiene que quedar como conclusión a ustedes? Que si yo tengo una recta paralela al eje de la Y, no es función. Pero si tengo una recta que es paralela al eje de las X, sí es función. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno. Profe, sería, ahí es función, pero no es inyectiva. Claro, no es inyectiva porque tiene la misma imagen que sería C. ¿Es constante, no, profe? Claro, esa es la función constante. Ahora más adelante yo voy a hacer las gráficas de esas funciones y ahí van a ver cuáles son los dominios, los recorridos. ¿Sí? Y por último, vamos a ver algo que se llama circunferencia. Lo vamos a ver en forma superficial porque ustedes después en álgebra y geometría analítica tienen, ¿que no? ¿Ustedes? Sí.
Álgebra con ¿Por qué, geometría. profe? Bueno, ahí en álgebra con geometría profe. analítica, ustedes van a ver todo lo que son cónicas y dentro de las cónicas están circunferencia, hélice, hipérbolas y parábolas. Entonces aquí circunferencia la vamos a ver así de corrida, nada más como que existen. Total, ustedes en álgebra la van a ver con profundidad. ¿Qué es una circunferencia? Se denomina circunferencia a la gráfica de la ecuación x cuadrado más y cuadrado más a por x más b por y más c igual a 0. Le he llamado 1 a esta ecuación porque la voy a trabajar, donde a, b y c son constantes, así abreviado constante. O de la ecuación, o sea, o si no la puedo escribir de esta forma, x menos a sobre 2 todo al cuadrado más y menos b sobre 2 todo al cuadrado igual a a cuadrado más b cuadrado menos 4c todo sobre 4. Y le llamo 2, ¿sí? O sea, la puedo... Profe, ¿Ah? eso no sería tita, ¿cómo es la letra esa? Tita, ¿a dónde tita? Tita, no. Esta, no, esa es una O mayúscula mía que me salió horrible. O de la ecuación. Bien. Una O mayúscula bien. mía. ¿Qué? Perfecto, listo. Ya ni me acordaba cómo era la O mayúscula, no sé por qué la he hecho así. Constante. O sea, en vez de escribir la palabra constante, la abreviamos así, constante. Ustedes escriben constante. Sí, dígame. Aquí. C. El valor C. Porque ahí dice y igual a C, o sea, C sería un numerito cualquiera. 1, 2, 3, que nosotros queramos ponerle. Bueno, y a esta le llamo 2. O sea, cualquiera de estas dos formas me indica que es una circunferencia. Tiene solución. Profe, porque es una dice- circunferencia. Ajá. Dice, ¿son constantes o de la ecuación? Dice. Son constantes. Punto. O de la ecuación. Ah. ¿Cuál ecuación? Esta que está aquí. Y le llamo 2. Listo. Estas dos ecuaciones, ya sea la 1 o la 2, tienen solución. Es decir, representan una circunferencia si a cuadrado más, me comí ahí, es un b cuadrado, ¿sí? A cuadrado más b cuadrado es mayor o igual que 4c o 4 por c. Y es una circunferencia de centro en menos a sobre 2 menos b sobre 2 y tiene un radio r. Por eso les pedía hoy el transportador, el compás. Sobre 2. Es un 2. Parece, pero no es. B sobre 2. Y este es un 4. ¿Sí? Hoy están como que mi letrita no les gusta. Ya lo voy a hacer mejor. Profe, entonces la segunda ecuación que sería a al cuadrado más b al cuadrado A cuadrado más b cuadrado menos 4 por c todo sobre 4. Y eso le llamo 2. Eso nomás. Eso nomás. No, lo otro no. Bien. No, eso nomás es. O sea, ustedes tienen una ecuación de esta forma y una ecuación de la forma 2. Cualquiera de las dos me representa una circunferencia porque tiene solución. Es decir, representa una circunferencia si, y aquí tengo me faltó el 2, a cuadrado más b cuadrado si... Dice donde A, B y C son constantes. A, B. Clic, clic, clic. Bueno, y a cuadrado más b cuadrado es mayor o igual que 4c. Va a ser una circunferencia y toda circunferencia tiene un centro y un radio, ¿sí? Ese centro va a estar en el punto menos a sobre 2 menos b sobre 2. O sea, una coordenada en x que va a ser menos a sobre 2 y una coordenada en y que va a ser menos b sobre 2. Y un radio r. R número, R cualquiera. Pregunto, radio, ¿ustedes el radio de algo es positivo o negativo? Positivo. Bien, clase número 1. En la clase número 1, ¿en qué tema hemos visto radio? ¿En entorno, profe? En entorno, porque el entorno tiene un centro y un radio y ese radio era positivo. Muy bien, perfecto. Bueno, sigo.
Ahora fíjense, yo a esta ecuación 1 la voy a trabajar. La voy a trabajar y el método que se utiliza, no sé si lo habrán escuchado, es el método de completar cuadrados. Tenemos x cuadrado más y cuadrado más a por x más b por y más c igual a 0. Agrupamos los términos en x e en y. Entonces voy a agrupar, significa que voy a asociar, lo voy a poner entre paréntesis. Entonces voy a asociar x cuadrado más a por x. Vamos a dejar pasar otro compañero. ¿A dónde me he puesto que quiere entrar? Aquí. Y seguimos compartiendo. Bueno, aquí vamos a trabajar la expresión, ¿sí? X cuadrado más y cuadrado más a por x. Vamos a asociar x cuadrado más a por x más, y ahora asocio lo que tiene y cuadrado más b por y más c igual a 0. ¿Sí? Y ahora me va a quedar x cuadrado más, y yo tengo a por x, ¿sí? Y yo tengo que conseguir, para completar binomios, ¿se acuerdan que es el duplo del primero por el segundo? ¿Se acuerdan? Cuando ustedes tienen para completar cuadrado, que dice el cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces ustedes aquí tienen el a por x, tienen el cuadrado del primero, tienen el a por x y me falta el cuadrado del segundo que no sé cuál será. Y debe ser algo con a. Entonces como me falta el duplo, voy a multiplicar y voy a dividir por 2. ¿Ven que está con azul? Multiplicando y dividiendo. Le voy a sumar y le voy a restar, porque eso se llama un artificio matemático, el término lineal al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es el término lineal? A ver si me he ido el mouse. Este que tiene x sola se llama término lineal. El término lineal lo voy a dividir entre 2, lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a restar. Fíjense, lo sumo y lo resto. Es un artificio matemático, ¿por qué? Porque si ustedes suman y restan algo, el resultado es 0 y no se alteró la expresión. ¿Sí? Más, y voy a hacer exactamente lo mismo con y cuadrado más b por y. Entonces queda y cuadrado más b por y, le voy a multiplicar y le voy a dividir 2. Si total lo simplifico y me queda 1 y la expresión no se altera. Le voy a sumar y le voy a restar el término independiente, que es b, sobre 2, para los que no vean bien, es dividido 2. Lo elevo al cuadrado, lo sumo y lo resto. Todo eso más c igual a 0. ¿Sí? Copien, una vez que está copiado, lo vuelvo a explicar. Ahí ven un segundito. ¿Y?
Ese malo que digas eso. Bueno, ¿todo es que no? Dame uno de aquí, calcula vos de acuerdo. Cambió hasta el profe. 3. 3. De la pared que se dan. De arriba, bien de arriba. De la pared. Más 250. 550. ¿Ya terminó con la clase? No, estamos. 550. Allá damos de la pared. 550. De la pared, ¿no? Más 2. 550, 750. Bueno. No, 1.50, 8, 9. Ah, ok. Más 1, 10. Lo que matar, Leonardo. 10, 11. 11. 11.50. 11.50. Más 1.50, 12, 3. ¿Arriba? No. Quiere decir que A y B y C. 2.50. Aquí. 40. 50 ya. No, 15,5. ¿Cuánto? 15,5. 15,5 más 1, de 1,5. 17. 17. Sí, sí, no. 17 más 1,50, 18, 50. Una cana de la pared. Más 2. 20, 50. Y 50. 21. ¿Y? ¿A qué sacó? ¿Cuánto de alto? Por eso 40 mucho, ¿no? A ver. Fíjate que bien, ¿no? No importa. Puede ser 50. 50. 20 mucho, 21. 21. Sí. 21. 11 metros. 11 metros. Claro. Claro, lineales no es. Claro, son 21 metros lineal por 50, lo dividimos y da 11 metros. 11 metros. 11 metros. Sí. Y para que siga allá arriba, no queda mejor que sea así de chiquita y esta pared revestida, no. No queda bien. ¿Esa pared revestida? No. No. Y ya para eso tiene que ser para arriba. Como para que combine algo por arriba eso. Y abajo ya son las piedritas que otra cosa, ya nada que ver con eso. Para tratarle de pedir que no va a combinar con eso. Por eso No. que yo aquella pared. Bueno, Con la piedrita puede revestir así, ese redondo. puede ser redondo. Pero a la derecha de la piedra, 11 metros. 11 metros. 50 dividido de la piedra, acá de que es más fácil cosa. ¿Cómo 50? 50 metros, porque ya se calculó todo esto. Ah, pero no, igual con eso y todo, no. Ya. Con eso y todo. Espero no confundirme, ¿no? No sé qué, bueno, tenemos 6 que no así. Sí. Sí, son 6 metros.
8, 11, 17 metros. Usted pida 12 metros. No, digo, si no le va a poner a ese, para este nomás usted pida 12. Pero si le va a poner a ese, ya pide 18. Acuérdense que los cortes, todo, siempre se diferencia ahí. ¿Y aquel? Para ponerle el coso ese. Y es, el alto nomás. claro, el alto nomás, porque ya le digo, este es fácil, pues este no como equivocar. No puedo usar. Sí, 50 por 1,20. 2,70. Por 50 de ancho. Y por 50 de ancho. Lo dividimos en 20 metros. sí. 20 metros. Pero acuérdense que si no va a poner este, son 11 metros, 12 metros. Bien, perfecto. Acuérdense, 20 sería con todo eso. Claro, estamos con ese y ese. Si no va a poner eso, para este nomás, son 12 metros. Véalo usted y acuérdense que esas piedras tienen que encargarlas con tiempo porque Demoran un montón. sí, demoran mucho. Bien, perfecto. Mañana estamos primero. Profe. Profesora. Seguido. Ya viene. Bueno, aquí estoy, mil disculpas. Tenía que pasar mis albañiles a medir. Bueno, nos vamos nosotros. Ay, sí, no. Ellos sacan una medida, yo saco otra y al final mi medida es la que vale. Siempre peleo con el albañil. Ah, muy bien. Lo que pasa es que siempre el albañil, no sé cómo hacen los cálculos, la verdad, pero yo siempre le peleo porque yo no necesito la regla ni nada de él, la cinta. Yo agarro mi regla y empiezo a multiplicar y le saco preciso, exacto, y después me pelea porque dice que yo le hago trampa y todo, qué sé yo. Bueno, aquí la idea es la siguiente. Parece engorroso lo que está con color azul, pero eso se resume en toda vez que yo tenga que completar un binomio, que eso se llama completar cuadrados, es el término lineal se llama el término que acompaña a la x, porque la x está elevada a la primera potencia, por eso es lineal. Entonces, al coeficiente que acompaña a la x, la tengo que dividir entre 2, elevarla al cuadrado,
sumar y restar esa expresión. Profe, Diga. disculpe, ¿puede explicar de nuevo? Porque justo se ha trabado ahí. Bien, ¿desde qué parte quieres que te explique? ¿Desde donde he completado con azul? ¿De ahí? Claro, lo que Ajá. está explicando ahora. Bueno, yo tengo la ecuación de la circunferencia que es x cuadrado más y cuadrado más a por x más b por y más c igual a 0. Pero así, de esa forma, nunca voy a poder graficarla. Para poder graficarla, yo tengo que completar cuadrado. Para eso, primero tengo que asociar todo lo que tenga x. X cuadrado con a por x lo asocio. Y todo lo que tenga y cuadrado por b por y lo asocio. Más c igual a 0. Entonces, fíjense, tengo x cuadrado más a por x. ¿Se acuerdan en el curso de ingreso el cuadrado de un binomio que decía el cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo? Yo aquí estaría teniendo el duplo del primero por el segundo, pero me falta el número 2. Entonces, a ese número 2 lo voy a multiplicar y lo voy a dividir. ¿Por qué? Porque si yo multiplico y divido, la expresión no se altera. Entonces, me queda 2 dividido 2 de a 1, me queda x por a, que es lo mismo que está aquí. Y después lo que le decía, completar cuadrado significa el término lineal, que en este caso es a, lo voy a dividir entre 2, lo voy a elevar al cuadrado, lo voy a sumar y lo voy a restar a la misma expresión. ¿Por qué? Porque eso se llama artificio matemático. Así yo sume y reste la misma expresión, esto me va a dar 0. Y 0 es el neutro de la suma, entonces no se me altera. Lo mismo voy a hacer con y cuadrado más b por y. A b le está faltando multiplicado por 2 y dividido por 2, porque ahí tendría yo el duplo del primero por el segundo. Entonces multiplico por 2 y divido por 2 y la expresión no se altera. Y el término lineal aquí es b. Entonces va a ser b dividido 2, lo elevo al cuadrado, lo sumo y lo resto. Más c igual a 0. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Este que está aquí. Sí, profe. Entonces, fíjense, me queda x más a sobre 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto que yo tengo aquí, x cuadrado más 2x por a sobre 2 más a sobre 2 al cuadrado, esos tres términos, solamente esos tres términos es el cuadrado de un binomio. Entonces me queda x más a sobre 2 al cuadrado menos a cuadrado sobre 4. ¿De dónde sale? Si yo tengo a sobre 2 al cuadrado, por propiedad de potencia, que es distributiva con respecto al cociente, me queda a al cuadrado y 2 al cuadrado es 4. O sea que me queda menos a cuadrado sobre 4. Menos a cuadrado sobre 4. Lo mismo le pasa a y. Me queda y más b sobre 2 al cuadrado menos b cuadrado sobre 4. Más c igual a 0. Entonces, aquí tengo x más a sobre 2 al cuadrado más y más b sobre 2 al cuadrado y este menos a cuadrado sobre 4 y este menos b cuadrado sobre 4 y este c lo paso al otro lado de la igualdad cambiando de signo. Es negativo, se hace positivo, es negativo, se hace positivo, es positivo y se hace negativo. ¿Sí? Entonces, aquí yo a x más a sobre 2 lo puedo escribir como x menos a sobre 2. Si total yo hago regla de los signos, menos por más menos y vuelvo a la misma expresión. ¿Sí? Miren, aquí es error de cálculo, menos, ahí va un menos. Porque yo saco a este signo más, lo puedo escribir como menos menos, porque menos por menos, ¿cuánto es? Es más. Aquí hay un signo menos adentro. Y aquí va a ser y menos, y aquí va a ser menos b sobre 2, porque hago menos por menos más y vuelvo a lo mismo. ¿Sí? Ahí va un signo menos. Menos menos, ¿sí? Al cuadrado. Y aquí, fíjense, saco como un denominador 4 y hago 4 dividido 4 de a 1, 1 por a cuadrado es a cuadrado. 4 dividido 4 de a 1, 1 por b cuadrado es b cuadrado. 4 dividido un 1 imaginario que hay ahí es 4 por menos c va a ser menos 4c, ¿sí? Esto que está aquí, le falta el signo negativo, póngale, va a ser alfa. Y este Profe. le voy a llamar beta, ¿sí? Disculpe, ahí en el primer término de alfa, entonces sería x menos, abrimos paréntesis y volvemos a poner menos. Ajá, menos a sobre 2.
X sería y menos, abran paréntesis, menos b sobre 2. ¿Sí? Porque ahí voy a hacer los signos, menos por menos más, y voy a obtener este más de arriba. Las expresiones no se deben alterar. Entonces, a esto que está aquí, que le llamo menos a sobre 2, le llamo alfa. Y beta va a ser menos b sobre 2. ¿Sí? Y toda esta expresión le llamo r cuadrado. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar x menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado igual a r cuadrado. Y esta es la ecuación de una circunferencia que se representa con esa C dibujada, de centro en alfa y radio beta, porque los centros siempre se le cambia el signo, de radio alfa, de centro alfa y beta, y radio R. Entonces, eso me va a permitir a mí hacer una circunferencia más o menos la que está aquí. ¿Se entiende cómo he llegado a la ecuación de la circunferencia? Y fíjense en que anteriormente yo les decía que el centro estaba en menos a sobre 2 y menos b sobre 2 y el radio era r. Y efectivamente es cierto porque el centro está aquí en menos, que le faltaba el signo, a sobre 2 y menos b sobre 2. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. El alfa y el beta que pone ahí, usted dice que no es alfa, sino que es menos alfa sobre 2, ¿que no? ¿Lo he dicho recién? No, es x menos, abro paréntesis, menos a sobre 2. Y a ese menos a sobre 2 le llamo alfa. Por eso me queda x menos alfa al cuadrado. Aquí voy a tener y menos, abro paréntesis, menos b sobre 2, y a eso le llamo beta, entonces voy a tener y menos beta al cuadrado. Perfecto, listo, ahora sí. Profe. Ajá. ¿Puede volver a explicar lo que está ahí, el primer paréntesis arriba, que dice x más 2, x más a sobre 2 al cuadrado? Bueno, eso viene de aquí. Como yo tengo x cuadrado más el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, de estos tres términos se me resume el cuadrado de un binomio. Por eso me queda x más a sobre 2 al cuadrado. Después tienes menos a sobre 2 al cuadrado. Aplico propiedad de potencia. Esto me queda a cuadrado y 2 al cuadrado es 4. Entonces me queda menos a cuadrado sobre 4. Más, y bueno, la otra resuelvo de la misma forma. Me queda y más b sobre 2 al cuadrado menos b cuadrado sobre 4 más c. Y después, esto que está restando pasa sumando, esto que está restando pasa sumando, este que está sumando pasa restando. Después, hago como un denominador aquí 4, ¿sí? Opero con fracciones y me queda esta expresión. Que resumido es esto que está aquí. X menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado igual al radio al cuadrado. Profe, ¿qué dice abajo? Es decir, C de circunferencia, ¿no? Es una C de circunferencia porque es un lugar geométrico la circunferencia de centro en alfa, beta y radio R. ¿Sí? Sí. Listo. Profe. Bien. Profe. Diga. Profe. ¿Sí? Lo que está debajo del 4 era el cuadrado. Sí, era el cuadrado, o sea, radio al cuadrado. ¿Sí? Bueno. Profe, profe. ¿radio al cuadrado engloba solo el 4 o toda la fracción? Toda la expresión. A cuadrado más b cuadrado menos 4 por c, todo sobre 4. Todo eso es el radio al cuadrado. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo x cuadrado más y cuadrado menos 6 por x más 4 por y menos 12 igual a 0. O sea, yo la tengo en forma general, la tengo que graficar. Así en forma general no la voy a poder graficar. Tengo que llevarla a esta forma para poder graficar. Entonces voy a asociar todo lo que tenga x. X cuadrado menos 6x, pongo entre paréntesis, más y cuadrado más 4y, pongo entre paréntesis, menos 12 igual a 0. Entonces aquí voy a tener x cuadrado menos 6x y ahora se acuerdan lo que he dicho,
al término lineal, que es 6, lo divido entre 2, lo elevo al cuadrado, lo sumo y lo resto. Por eso está con otro color. ¿Sí? Más, aquí va un paréntesis, más, y hago lo mismo con y. Y cuadrado más 4y, y ahora el término lineal es 4. Entonces voy a hacer 4 dividido 2, lo elevo al cuadrado, lo sumo y lo resto. Cierro paréntesis y me queda menos 12. De los tres primeros términos, tengo el cuadrado de un binomio. Tengo el cuadrado del primero, este 6 es el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Cómo sé yo que es 3? 6 dividido 2, ¿cuánto es? 3. Y 3 al cuadrado me da 9. O sea que los tres primeros términos, el cuadrado de un binomio, x menos 3 al cuadrado. Aquí tengo 6 sobre 2 es 3. 3 al cuadrado es 9. El signo está afuera del cuadrado, o sea, por eso es menos 9. Más, de los tres primeros términos, todos son positivos. Y aquí hago 4 dividido 2 es 2. Y me dice el cuadrado del segundo, entonces va a ser y más 2 al cuadrado. Una diferencia, porque uno es suma y otro es resta. Porque aquí los signos van alternados, entonces resta. Cuando los signos son todos positivos, es suma. ¿Sí? Y me queda 4 dividido 2 es de 2. 2 al cuadrado es 4. Va a ser menos 4. Menos 12 igual a 0. Entonces me queda x menos 3 al cuadrado más y más 2 al cuadrado. El 9 que está restando pasa sumando. El 4 que está restando pasa sumando. El 12 que está restando pasa sumando. Entonces me queda x menos 3 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 25. La suma de todo esto me da 25. Entonces esto me representa una circunferencia con centro. Le cambiamos el signo 3 menos 2 y radio 5, porque este es radio al cuadrado. Si radio al cuadrado es 25, significa que el radio vale 5. Entonces va a ser una circunferencia centrada en 3, 3 para X, menos 2 para Y radio 5. Bueno, miren, aquí tengo 2 unidades, le sumo 3 unidades, 5, marco esa distancia con el compás y hago la circunferencia. Entonces me representa esta circunferencia. ¿Se entiende? En la última parte, profe, siempre cambia de signo. Sí, para el centro de la circunferencia siempre cambia de signo. ¿Sí? Y ahí para el radio tiene que ser 25, o sea, la raíz de 25. Claro, porque la ecuación decía radio al cuadrado. Si radio al cuadrado me da 25, el R cuadrado, ¿sí? El R que está como cuadrado pasa como raíz. Raíz de 25, ¿cuánto es? 5. Entonces radio vale 5. ¿Sí? Ah, bien, bien, gracias. Profe, ¿cómo se graficaría? Profe, el centro de la circunferencia sería 3y menos 2x. No, el centro de la circunferencia es, aquí dice x menos 3, ¿que no? Entonces le cambio el signo y me va a quedar centro 3, aquí dice y más 2, le cambio el signo, va a ser menos 2. El centro va a estar en el punto 3, 2. X va a valer 3 y y va a valer menos 2. Grafico, x vale 3, y vale 2, ese es el centro. Y de ese centro pongo el compás en ese centro y trazo 5 unidades. ¿Qué sé yo? Miren, yo cómo lo he hecho. Yo sé que aquí tengo menos 2. Para llegar a 0 tengo 2 unidades. Y para llegar a 5 me faltan 3. O sea que aquí es 3. He tomado esa medida y he hecho con el dedo porque no tengo el compás gigante, no tengo. Entonces he medido con el dedo y he tratado de que me salga una circunferencia perfecta. Igual, aquí si yo tengo 5 unidades, si empiezo en 3 más 5 unidades, y corta en 8. 3 más 5 es 8. ¿Sí? Ay, perdón. Y ahí me va a salir la ecuación de la circunferencia. ¿Se entiende cómo lo he hecho? Sí, profe. Disculpe, profe. Sí, profe. Sí. Profe, el menos 7 iría donde, justo en la circunferencia, en la línea de circunferencia. Y fíjate, vos marca el centro. Marca el centro. Toma el compás,
¿sí? En el centro y marca 5 unidades. O sea, si estás en 3 y vas a marcar como he marcado yo, 5 unidades hacia arriba, justo va a caer en 3, en Y, cuando Y valga 3, ¿sí? Y ahí lo hago girar al compás, lo hago girar y me va a dibujar una circunferencia perfecta. ¿Entienden? Sí. Bien. Ah, bien, profe, ahora sí. Claro, porque yo lo he hecho a ojo, tomando medidas así. Me he parado en el centro y he tomado 5, 5, 5 y 5 con la medida de mi dedo porque no tenía el compás gigante. Eso quedó en la 11. ¿Sí? Entonces, me he medido y aproximadamente salía. Igual está perfecta, profe. Bien, gracias, gracias. En 5 puntitos más para el parcial. ¿Su apellido? Enríquez. Enrique, bueno, nada, Cáceres no, Enrique ha dicho. Profe, ¿Qué? y ahí cuando ponemos el compás en el punto 3, 3 menos 2, Ujú. ¿cómo es la abertura del compás? ¿Cómo sería? Bueno, ¿has visto que el compás tiene una puntita? Esa puntita la clavas ahí en la hoja, justo en el centro. Sí. Y abres el compás de tal manera que midas 5 unidades. ¿Cómo voy a medir? Yo, ¿cómo he hecho? Si yo sé que estoy aquí en menos 2, si subo 2 unidades voy a estar en 0. Y si subo 3 unidades más, voy a tener 3 más 2, 5. Esas se van a hacer las 5 unidades del radio. Entonces yo he tomado esa abertura y he marcado para todos lados porque no tenía el compás. Ustedes con esa abertura hacen girar el compás y les sale la circunferencia. Bien, profe, gracias. De nada. La pena es que no tengo el compás para mostrarle en vivo cómo lo hago. No lo tengo aquí. Bueno, ¿ya está? ¡Cambio! Sí, pero si No, se profe, entiende todo espere, igual. profe. Profe, vuelvo. Espere, profe. ¿Están, profe? ¿Ya está? Profe, ¿hasta las 1 tienen con usted? No sé, hasta las 1:10 capaz. Profe, hay que 10. tiene el 5 a la par, una M, una R. Aquí, Gráfico. 5 U, la U es de unidades. ¿Por qué yo le pongo unidades? Porque ustedes van a ser ingenieros, profesores de matemática, licenciados de matemática, profesores en física, no sé quiénes más ocupan esta comisión. Y siempre que yo mida algo, tengo que medir una longitud. O sea, no me están diciendo centímetros ni nada, entonces le pongo de U unidades. Mide 5 unidades, porque es una longitud. Como no sé si es centímetro, metro, lo que sea, le pongo U de unidades. ¿Estamos? Para que ustedes se acuerden que el radio es una longitud. Entonces, tiene medida. Bueno, ¿ya está? ¡Chum! Cambio. Bueno, aquí tengo otro ejemplo. 4x cuadrado más 4y cuadrado más 8x menos 16y más 20 igual a 0. Primero, que para que sea una circunferencia, los coeficientes que acompañan x cuadrado y y cuadrado tiene que valer 1. Y aquí vale 4. Entonces, ¿qué hago? A toda la expresión la divido entre 4. ¿Sí? Entonces me va a quedar x cuadrado, y cuadrado, 8 dividido 4 me queda de 2, 16 dividido 4 me queda de 4 y 20 dividido 4 me queda de 5. Entonces ahí ya tiene la forma de una circunferencia. Voy a agrupar los términos en x y en y, o sea, x cuadrado más 2x y por otro lado agrupo y cuadrado menos 4 por y más 5 igual a 0. Aquí tengo x cuadrado más 2x, el término lineal es 2, entonces me dice que lo divide entre 2, lo eleva al cuadrado, lo sume y lo reste. Y por otro lado hago lo mismo con y, el término lineal en y es 4, entonces me dice que lo divide entre 2, lo eleva al cuadrado, lo sume y lo reste. ¿Sí? Entonces, aquí, de estos 3 términos, como todos son positivos, me queda x más 1 al cuadrado. O sea, el binomio x más 1 al cuadrado. ¿Por qué sé que es 1? Porque 2 dividido 2, ¿cuánto es? 1, 1 al cuadrado. Y aquí me queda 2 dividido 2 de a 1, 1 al cuadrado, entonces me queda menos 1. Más.
De estos tres términos que tengo aquí, como tiene signo negativo, va a ser y menos algo. ¿Menos cuánto? Voy a hacer 4 dividido 2 es de 2. Entonces va a ser y menos 2 al cuadrado. Y aquí me queda 4 sobre 2 es 2, al cuadrado es 4, va a ser menos 4. Igual a menos 5. ¿Por qué? Porque el 5 que estaba sumando ya lo he pasado restando. Entonces aquí me va a quedar x más 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. El 1 pasa sumando, el 4 pasa sumando, entonces me queda menos 5 más 1 más 4 se me hace 0. Entonces me queda x más 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 0. Y no me tenía que quedar igual a 0, me tenía que quedar igual a un número. Entonces aquí significa que el radio vale 0. Y si el radio vale 0, no tengo una longitud. Entonces no me representa una circunferencia, me representa un punto. Y ese punto va a tener coordenadas menos 1, 2. ¿Sí? O sea, no todo lugar geométrico va a ser una circunferencia. En este caso es un punto. ¿Se ha entendido? Profe, ¿Desde el principio? Bueno, Sí, profe. yo Sí, tengo. profe. Bueno, abran las antenas de esas orejitas. Tengo 4x cuadrado más 4y cuadrado más 8x menos 16y más 20 igual a 0. Como por teoría me dice que para que sea una circunferencia tengo que tener x cuadrado y y cuadrado, ese 4 me está molestando. Entonces yo puedo dividir toda la expresión entre 4. Si yo divido entre 4 me va a quedar 4 dividido 4 de a 1, 4 dividido 4 de a 1, 8 dividido 4 es de a 2, 16 dividido 4 es de 4 y 20 dividido 4 es de 5. Ahora sí tengo los coeficientes que acompañan x cuadrado y y cuadrado que valen 1. Entonces agrupo todo lo que tiene x. Va a ser x cuadrado más 2x por un lado y después va a ser y cuadrado menos 4y por otro lado más 5 igual a 0. A esto que tengo entre paréntesis lo tengo que completar cuadrado. Se escribe como está, el término lineal es 2, entonces me dice el término lineal dividido 2, lo elevo al cuadrado, lo sumo y lo resto. Y lo pongo entre corchetes. Más, y ahora trabajo con y cuadrado menos 4y, el término lineal es 4, entonces hago 4 dividido 2, lo elevo al cuadrado, lo sumo y lo resto. Igual a menos 5. Y ahora voy a hacer, de los tres primeros términos me queda el cuadrado de un binomio x más 1 al cuadrado. ¿Cómo sé? Todos son positivos, por eso es más. Y hago 2 dividido 2 de 1. Entonces va a ser x más 1 al cuadrado. Y aquí me queda 2 dividido 2 es de a 1, 1 al cuadrado es 1, va a quedar menos 1. Más, y veo qué pasa aquí. De los tres primeros términos, como los signos van alternando, va a ser y menos algo. ¿Menos cuánto? Y bueno, 4 dividido 2 es de 2, va a ser 2 al cuadrado. Entonces me va a quedar y menos 2 al cuadrado. Si ustedes hacen el cuadrado de un binomio, vuelven a esto que tienen aquí arriba. Y aquí me queda 4 dividido 2 de 2. 2 elevado al cuadrado es 4, va a ser menos 4. Y el 5 que estaba sumando ya lo he pasado al otro lado de la igualdad restando. Entonces aquí me queda x más 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. El 1 que está restando pasa sumando. El 4 que está restando pasa sumando. Entonces me va a quedar menos 5 más 1 más 4 se me hace 0. Entonces me queda x más 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 0. Eso es imposible porque el radio tiene que ser mayor que 0. Si yo no tengo radio, no tengo circunferencia. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un punto que va a tener como coordenada menos 1 más 2 porque siempre le cambio el signo. Entonces, el lugar geométrico que me describía esta ecuación no era una circunferencia, sino un punto. ¿Se entiende ahora? Bien. ¿Copien hasta ahí? ¿O ya han copiado? Profe. No, todavía no. Dígame. Profe. Sí, dígame. ¿Puede volver a la diapositiva anterior? Bueno, espera que tus compañeros copien eso y te lo vuelvo para que vos copies lo demás. Sí, sí. Bien.
Bueno, ¿listo? ¿Ya han copiado? No, profe, me falta el gráfico. ¿Sí? Sí, sí. ¿Quién me habla? Ujú. Ujú. En este. 4 dividido 2, ¿cuánto es? Es 2, ¿qué no? Que elevado al cuadrado se te va a hacer 4. Entonces vos vas a tener el cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Que eso es y menos 2 al cuadrado. Es lo mismo. Vos aquí tienes el cuadrado de un binomio y esto se llama trinomio cuadrado perfecto que lo hemos visto en el curso de ingreso. Yo a este trinomio cuadrado perfecto lo he reducido en el cuadrado de un binomio. ¿Sí? Por eso tiene 3 términos y se reduce a uno que tiene 2. Y aquí te queda 4 dividido 2 es 2. Que elevado al cuadrado es 4 y el signo va afuera. ¿Sí? Profe, Sí, sí. ¿va a Profe, explicar la gráfica? Sí, sí, ya voy a explicar. O sea, la gráfica de esto es un punto. Hago un sistema de ejes cartesiano y marco el punto -1 para X, que sería del lado izquierdo, 2 para Y, estaría en el segundo cuadrante, marco un puntito nomás, es un punto. ¿Sí? Ah, bien, bien, bien. Le paso, vuelvo para atrás para que copie el compañero, no sé dónde se ha quedado. Profe, ahí de paso, hasta que termine de copiar el compañero, ¿puede explicar de nuevo cómo ha graficado? ¿Esto? Ajá. Bueno, yo tengo el centro en 3 menos 2. 3 vale X, menos 2 vale Y. 1, Sí. 2, 3 para X, menos 2 para Y aquí. Ahí está el punto, ahí está el centro. El radio es 5. Como no tengo compás yo, ¿cómo hago? Yo sé que desde aquí hasta el 3 tengo 2 unidades, porque tengo menos 2. Si subo arriba, tengo 2 unidades. Y si subo 3 unidades más, tengo 5. Entonces, de Ajá. 3 para 3 de aquí de arriba, ¿sí? Tengo 5 unidades. Entonces, yo con el dedo he marcado esa unidad. Y después me he ido marcando a ambos lados y he trazado la circunferencia. Ustedes con el compás, ¿qué hacen? Ponen el compás en el punto. Marcan las 5 unidades y lo único que tienen que hacer es correr el compás, hacerlo girar y le va a describir la circunferencia perfecta. Da. ¿Sí? Gracias, profe. Listo, profe. No, de nada. ¿Listo? Bien. Listo, profe. Bueno, ahora cambiando de tema, vamos a ver funciones pares e impares. ¿Sí? Se dice que una función escalar f es par si se verifica ¿qué cosa? Que f de x es igual a f de menos x para todo x que pertenece al dominio de la función. ¿Eso qué quiere decir? Yo, por ejemplo, tomo un x aquí y voy a tener como imagen f de x. ¿Sí? Y si tomo un menos x de aquí, voy a tener como imagen f de menos x. Tanto f de x como f de menos x tienen que coincidir, tienen que ser iguales. Entonces, por ejemplo, esta función definida de esta forma, en estos puntos, tanto en x como en menos x, sus imágenes coinciden. Y cuando coinciden sus imágenes, se dice que la función es impar, que la función es par. Y aquí dice, la gráfica de una función par es simétrica respecto al eje de la y. ¿Qué significa? Que si yo podría doblar el pizarrón en el eje de la y, las ramas de la función van a coincidir, van a ser simétricas, van a ser iguales. O sea, estos pedacitos van a coincidir si yo podría doblar el pizarrón por el eje de la y. O si hago en una hoja y doblo en el eje de la y, las ramas de la función coinciden. Son simétricas con respecto al eje de la y. Entonces, eso es una función par. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe.
¿Qué? ¿Cómo dice? Es lo mismo decir, mira, f de x igual a f de menos x, lo mismo que si lo das vuelta, porque las imágenes están coincidiendo, o sea, indistintamente están coincidiendo las imágenes. Si usted quiere poner de este lado f de menos x y de aquí quiere poner f de x, no importa, está bien porque las imágenes son iguales, entonces si las doy vuelta va a tener el mismo resultado. Haga de cuenta que este numerito que indica f de x y f de menos x sea 3. Lo dé vuelta como lo dé vuelta, siempre va a valer 3. No, Profe, ¿puedo explicar de nuevo? Eso de Bueno. función pares e impares. Primero vamos a la definición de función par. Se dice que una función escalar f es par si se verifica qué cosa. Que f de x igual a f de menos x. O sea, tomo dos x distintos del dominio, sus imágenes coinciden. Para todo x que pertenece al dominio de la función. Aquí tengo un f de x. O sea, aquí tengo un x, el compañero me dice, profe, tiene que ir f de x. Bueno, pongámosle f de x. Y si aquí tengo f de menos x, aquí tendría que ir f de menos x. Las imágenes coinciden. F de x va a ser igual a f de menos x. Coinciden las imágenes. ¿Eso qué quiere decir? Que la gráfica de una función par es simétrica con respecto al eje de la y. Si yo podría doblar el pizarrón en el eje de la y, las ramas de la función van a coincidir. Eso se llama simetría, que están en la misma medida con respecto al eje de la y. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Han copiado? Así es. Bueno. Ajá. ¿Cómo grafico el punto? Y bueno, usted va a trazar un sistema de ejes cartesiano y va a marcar el punto menos 1, 2. ¿Sí? Menos 1 para x, 2 para y. O sea, menos 1 para x estaría para el lado izquierdo. 2 para y, me imagino, es positivo hacia arriba. O sea, va a estar en el segundo cuadrante. Solo marco el puntito, el punto del plano. No, es solo un punto. No pasa no es una recta, no es nada. Es solo un punto. ¿Sí? Bueno. Profe, tengo una pregunta. Sí. Aquí en donde se unen, donde coinciden menos x ahí en la gráfica, ¿por qué la recta es cóncava ahí? Porque se me ha ocurrido, puede tener cualquier forma. Justo lo he hecho así para que... O sea, también puede ser recta ahí. También O sea, puede ser recta, sí. Esta es una genérica, una cualquier F. Puede ser para arriba también, profe. Puede ser para arriba, para los costados, para abajo, cualquier F, ¿sí? Puede ser. Por ejemplo, yo tengo la función x cuadrado. Vamos a ver si es función par. Ustedes la función x cuadrado es la parábola que nace del origen de coordenadas y se va hacia arriba, ¿se acuerdan? Bueno, para que sea función par se debe cumplir que f de x sea igual a f de menos x. Vamos a ver. F de x ya me la han dado, es x cuadrado. Vamos a calcular f de menos x. ¿Qué significa? Donde está x le tengo que poner el menos x. Menos x al cuadrado. Hay una propiedad que dice, si la base es negativa y el exponente par, el resultado es positivo. Entonces, f de menos x, ¿cuánto vale? X cuadrado. Y coincide con f de x. Entonces, se está verificando que las imágenes son iguales. Entonces, f de x es igual a f de menos x. Luego, f es una función par. ¿Se entiende? Si ustedes se la imaginan la función cuadrática, es simétrica con respecto al eje de la y. ¿Sí? Bueno. Profe, ¿puede volver a la diapositiva anterior? Termino de copiar. La función de valor absoluto es función par. Sí, ahí está la diapositiva anterior. ¿Ya está? Bueno. Vamos a ver otro ejemplo. Yo tengo x cuadrado menos 3x como f de x. Vamos a ver si es función par. Para que sea función par se debe cumplir que f de x sea igual a f de menos x. Eso es por definición.
f de x me la dan, es x cuadrado menos 3x. Y f de menos x la tengo que calcular. Menos x tengo que colocar aquí donde está x. Entonces me va a quedar menos x al cuadrado, menos 3 por menos x. ¿Y esto a qué va a ser igual? Base negativa, exponente par, resultado positivo, me queda x cuadrado. Menos por menos se me hace más, me queda más 3x. Si se fijan, yo aquí tengo x cuadrado menos 3x y aquí tengo x cuadrado más 3x. Las imágenes son distintas, difieren en el signo. Entonces, f de x es diferente de f de menos x. Luego, f no es función par. No siempre va a ser función par, ¿sí? Entonces, ahí tienen dos ejemplos, donde uno es par y la otra donde no era par. Ahora tenemos, se dice que una función escalar f es función impar si verifica ¿qué cosa? Que f de menos x sea igual a menos f de x para cada x que pertenece al dominio de la función. Si yo tengo aquí un x, aquí voy a tener un f de x. Y si aquí tengo un menos x, aquí voy a tener un menos f de x. Es decir, que es el opuesto de f de x. O sea, f de menos x es el opuesto de f de x. Y la gráfica es una función simétrica respecto al origen. ¿Qué quiere decir? Que si yo puedo doblar el pizarrón por el origen, la rama de arriba coincide con la rama de abajo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Perfecto. Copien eso. Sí. ¿Qué? ¿De la gráfica? Bueno, ya le explico. Ujú. Ujú. No, porque va a ser menos por menos más. O sea, cuando yo hago f de x es x cuadrado menos 3x, la misma función que me da. Y f de menos x, donde está el x tengo que poner negativo, menos x. Entonces aquí va a ser 3 por menos x. Menos por menos se me hace más. Y de la función impar que dice el compañero, es simétrica con respecto al origen. ¿Qué significa? Que si yo puedo doblar el pizarrón por el origen del sistema, las ramas van a coincidir. Entonces eso significa simétrica con respecto al origen, función impar. ¿Está? ¿Se tiene? Entonces ustedes tienen que acordarse las dos definiciones, cuándo es par y cuándo es impar. Y también puede ocurrir, y generalmente ocurre, que hay funciones que no son pares ni impares. ¿Estamos? ¿Listo? ¿Cómo sería eso, profe? Ah, ya vamos a ver ejemplos. Pero que me falta el gráfico, ¿no? Ya vamos a ver. No se apuren, no se apresuren. Profe, Diga. ahí sí lo dobla al plano en el de las Origen. X, ¿es que no? Ujú. Coinciden. Bien, bien. ¿Listo? ¿Puedo cambiar? No, profe, espera un ratito, me falta el gráfico. No, profe. Ah, muevan las manos. Hoy han tenido muchas pausas. Profe, en el gráfico, ¿usted ha puesto f de menos x o menos f de x? ¿A dónde? Aquí. Si aquí digo x, este es f de x. Y si aquí digo menos x, este va a ser f de menos x. Me salió chiquitita las f. Tengo la panza verde, toma mate toda la mañana. Bueno, ¿ya está? Listo, Orti. No, profe, ya No, terminó. Bueno. Me falta el gráfico, profe.
¿Listo? Sí. ¿Todos? No. No. Bueno. Vamos a un ejemplo de función impar. Por ejemplo, yo tengo la función x al cubo. ¿Es función impar? Para que sea función impar se debe verificar que f de x sea igual a menos f de x. F de x es la función que me dan, x al cubo. Ahora voy a calcular menos f de x. O sea, menos f de x sería ponerle un signo menos a f de x. O sea, va a ser menos x al cubo. Y voy a calcular f de menos x. O sea que sería menos x al cubo. Base negativa, exponente impar, resultados negativos. Fíjense en que lo que está con rosa coincide. Entonces, como f de menos x es igual a menos f de x, f es una función impar. ¿Se ha entendido? Bien. Y ahora tengo otro ejemplo. Por ejemplo, yo tengo una función racional, porque es un cociente, x más 1 sobre x. ¿Es función impar? Para que sea función impar, se debe verificar que f de menos x es igual a menos f de x. F de x ya la conozco. Vamos a calcular f de menos x. F de menos x sería, a donde está x en la función que me han dado, le tengo que poner menos x. Entonces me va a quedar menos x más 1 sobre menos x. Y ahora tengo que calcular menos f de x, o sea, menos la función que me han dado, que era x más 1 sobre x. Cuando yo tengo un signo menos adelante de una fracción, ese signo menos o me va a cambiar el número del numerador o me va a cambiar el denominador. No me puede cambiar los dos. Yo elijo que me cambie el numerador. Entonces hago regla de los signos. Más por menos me queda menos x y más por menos me queda menos 1, todo sobre x. Si me fijo, las imágenes son distintas, porque aquí tengo menos x más 1 y aquí tengo menos x menos 1. Y aquí tengo menos x y aquí tengo x. Son diferentes. Entonces, f de menos x es distinta de f de x. ¿Sí? Entonces, aquí me falta un menos. Perdón, ahí, adelante me falta un menos. F de menos x es distinto de menos f de x. Luego f no es función impar. Existen funciones que no son pares ni impares. ¿Sí? Y eso sí lo vamos a ver mucho cuando hagamos el análisis de función y veamos la paridad. Cuando se habla de paridad, se habla de esto, si es función par o impar. Ahí dice que existen funciones que no son pares ni impares. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ahora vamos a ver otro concepto. El concepto de opuesta y recíproca de una función. Diga. La anterior podría poner un 10 segundos nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya está. ¿Ya? Estos segundos rápido. Ya está esa. Bueno. ¿Entendido eso? Y eso vamos a ver análisis de función y ahí van a estudiar la paridad. Es más, un ejercicio final que está en la diapositiva es donde yo analizo todo. Bueno, existen funciones que no son pares ni impares. Miren qué importante que es que se lo he remarcado. Y bueno, aparece un nuevo concepto que es opuesta y recíproca de una función escalar. Sea g, he puesto g porque me canso de poner f, sea g una función escalar, definimos la opuesta como menos g. Y la recíproca que se denota 1 sobre g. Entonces, para la función opuesta se va a verificar que el dominio de g va a ser igual al dominio de menos g y falta cerrar el corchete. Y que menos g de x va a ser igual a menos g de x para todo x que pertenece al dominio de g. O sea, que las imágenes van a ser las opuestas, las que tienen un signo menos adelante. Y esto que está con lila es para la recíproca. Que el dominio de la recíproca, que es 1 sobre g, es igual al dominio de la función g menos
los x que pertenecen al dominio de la función y g de x igual a 0. O sea, menos aquellos valores donde la función g se hace 0, porque 1 sobre 0 no existe. Entonces g no tiene que tener como imagen 0. Entonces el dominio de la recíproca va a ser igual al dominio de g menos aquellos puntos donde g de x sea igual a 0. Y 1 sobre g de x es lo mismo que decir 1 sobre g de x. ¿Se entiende? ¿Podría volver a explicar, profe? Más o menos. Yo Sí, tengo profe, dos ¿puede nuevos volver a explicar? Bueno, vuelvo a explicar. Yo tengo dos nuevos conceptos, opuesta y recíproca. La opuesta de una función es la que tiene el signo menos adelante. Y la recíproca es la que es 1 sobre la función. 1 sobre el valor de la función. La que está con rosa es opuesta. ¿Qué verifica la opuesta? Que el dominio de g es igual al dominio de menos g. Me falta cerrar el paréntesis. Y que menos g de x es lo mismo que decir menos g de x. O sea, las imágenes opuestas para todo x que pertenece al dominio de g. Y para la recíproca, el dominio de la recíproca, 1 sobre g, que es recíproca, es igual al dominio de g de la función dada menos todos aquellos valores donde g de x igual a 0. Porque si g de x igual a 0, yo voy a tener 1 sobre 0. Y 1 sobre 0 no existe, porque no se puede dividir ningún número entre 0. No está definido, no existe, ¿sí? Entonces, el dominio de la recíproca va a ser aquellos valores donde la función no se haga 0. Y después decir 1 sobre g de x es lo mismo que decir 1 sobre g de x, ¿sí? O sea, 1 sobre las imágenes de g. Eso quiere decir. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ya vamos a ver un ejercicio. A veces con los ejercicios se es más claro el concepto. ¿Sí? Profe, ahí en el último, en la U, en la que tiene el paréntesis azul, dice 1 sobre g de x. Ujú. Es 1 sobre g entre paréntesis x igual a 1 sobre g de x. A ver. ¿Listo? No, profe. No de no. ¿Preparado? ¿Listo ya? No, profe. Miren ese hombrecito que está ahí que sigue escribiendo y sigue escribiendo, pobrecito. ¿Ya? Espera un segundo, profe. Profe, ¿Sí? ¿cuándo va a ser el parcial? No, falta todavía como un mes. ¿Ya quieres el parcial usted? No, falta que veamos límite. Profe, una consulta. ¿Cuántos ejercicios son el parcial más o menos? 5. Ah, sí, fácil. Claro, ¿no? Ya es fácil, ¿eh?
Miren, ustedes háganme caso a mí. Lean la teoría, vayan a práctica, hagan los ejercicios de práctica, vayan a consulta y van a andar re de 10 y van a probar el parcial. Si ustedes no leen la teoría, van a la práctica sin haber visto la teoría, entonces la teoría, van a práctica sin haber visto la teoría, por lo tanto práctica les va a parecer un mundo lejano como de una utopía que jamás voy a llegar, les va a costar el doble. Esto es así. Todos los días debo estudiar análisis, álgebra, física y no sé cuál materias más. Todos los días. O aunque sea una horita, péguenle una leída. Hoy a la tarde vuelvan a leer esto porque ni se van a acordar después. ¿Ya está? Bueno. Listo, profe, fue el último. Bueno. Profe, Diga. ¿después va a hacer un repaso de la unidad? No. Aquí, las clases No, de la ¿no va a ser universidad. repaso de valor absoluto? No, nada. Aquí las clases de la universidad son clases que van muy rápido, porque por una cuestión de tiempo ustedes después se van a dar cuenta lo que es llegar a derivadas, aplicaciones de la derivada en junio y no tener más tiempo, ¿sí? Entonces aquí es una clase que se da, no se vuelve a repetir. Yo ahora, porque les estoy teniendo mucha paciencia, porque es la unidad 1, cuando esté la unidad 2 no voy a volver a repetir los ejercicios, no voy a volver a ustedes me dice, profe, me explica de nuevo, y yo explico. Y hay otro alumno que me dice, profe, me lo vuelve a explicar y lo vuelvo a explicar. Me están haciendo repetir hasta 3 veces lo mismo. Yo porque les tengo la santa paciencia porque recién han ingresado. Pero esto cada vez se complica más, se hace más ardua la tarea de tener que entender una teoría que ni la veo a veces. Entonces, la profe ya después nos va a volver a explicar. ¿Sí? ¿Ya hay fecha para el primer parcial? No, que yo sepa no. Ah, ok. Porque el profe de teoría y práctica no me han dicho nada. Pero calcule, ¿ustedes cuándo hacen el primer parcial? Cuando terminemos de ver el límite. Y límite es la unidad número 2. Así que todavía falta. Profe, ya terminamos la clase. No, todavía no terminamos la clase. Pero que están hoy. Que profe vuelva. Que profe termina la clase. Que profe falta 15 minutos. ¿Qué hora es? No sé. No he hecho mal el fin de semana, profe. Me he hecho mal el fin de semana. No, falta 2 minutos, pero... No, miren, 2 minutos falta para terminar la clase. Más 10 minutos que me ocupó el albañil. Y 10 vamos a terminar. Y 8, profe. Y encima ustedes que me han hablado media hora hasta que me han dicho, profe, no soy de la comisión, profe, quiero ser de la comisión. Ahí hemos perdido más tiempo. No, yo les he dicho. Profe, yo tengo la teoría con usted y la práctica con otra comisión. O sea, de cruzado Bueno. horario porque me complicaba. Mire, ustedes le van a decir al profe de física. Profesor de física, con todo el respeto que usted se merece, la profe Lidia empieza a las 11 y no perdona, no nos deja entrar. Entonces lo van a liberar antes de las 11. Díganle así, díganle que yo me enojo si yo los espero 10 minutos, después no los dejo entrar. Ustedes saben que es mentira, pero por tanto se desocupan antes. Bueno, sigo. ¿Ya está? Bueno, gráficamente, menos G, ¿quién era menos G? La opuesta, lo termino de decir. Bueno, gráficamente, menos G es la opuesta, es simétrica con respecto al eje de las X. Para graficar la opuesta se traza la simetría de la función G respecto al eje de X. Obviamente, si yo tengo una opuesta es porque tengo una función. Si no tengo una función no puedo tener una opuesta, ¿sí? Entonces fíjense en cómo se hace esto. Yo tengo que la función G es la verde. Yo le quiero graficar así, no me digan, profe, ¿por qué? A mí se me ocurrió graficar así la G, ¿sí? Para graficar la opuesta, ¿qué es lo que yo he hecho? He tomado un punto X aquí, ¿lo ven? Y con la regla he tomado la medida que hay de X, de esta X, hasta la intersección con la recta. Supongamos que sea 5 centímetros. Esos 5 centímetros los tengo que medir hacia abajo, porque la opuesta es cambiarle el signo.
¿A quién le voy a cambiar el signo? A la segunda componente. Entonces ahí trazo el puntito. Este es el origen del sistema. Del origen del sistema he trazado hasta donde se intersecta la recta, que sea, supongamos, 3 centímetros. Entonces lo mismo hago del origen del sistema hacia abajo. Aquí los puntos coinciden y lo mismo hago. Si tomo un menos G, tomo la distancia que hay de menos G hasta la recta verde, que es G, que sea, supongamos 2 centímetros, y eso voy a trazar para arriba, porque es el opuesto, siempre en la dirección contraria. Entonces ya tengo los puntos, tengo este punto, este que coincide, y tengo este y trazo la recta G. Y esa sería la opuesta menos G. Menos G, ¿la opuesta de quién es? De G, que es la verde. Y ahí se dan cuenta que es simétrica con respecto al eje de las X, que significa que está a la misma medida. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Y ahora voy a trazar la recíproca. La recíproca es un poquitito más complicado. Miren, dice, se debe tener en cuenta que 1 sobre G, que se lee como recíproca, es distinto de G a la menos 1. G a la menos 1 es inversa. Pero a veces ese menos 1 hace que ustedes lo escriban como 1 sobre G, y eso no es verdad. 1 sobre G significa recíproca. G a la menos 1 significa inversa. Entonces, no es la misma cosa. Para graficar la función recíproca 1 sobre G, vamos a tener 4 pasos. Primero, la función G y 1 sobre G, que es la recíproca, tienen el mismo signo. Es decir, las dos son positivas o las dos son negativas. Yo no voy a poder trazar nunca una recíproca si no tengo una función. Eso quiero que tengan en cuenta. Tanto la opuesta como la recíproca y como la inversa necesitan tener una función. Entonces, por eso hablo de G. La función G y la recíproca tienen el mismo signo. Fíjense en esta que yo he graficado, ambas son positivas. Si el valor absoluto de G de X es igual a 1, el valor absoluto de la recíproca va a ser 1 sobre 1, ¿cuánto es? 1. Y el valor absoluto de 1, ¿cuánto es? 1. Entonces, tanto el valor absoluto de la función como de la recíproca vale 1. Si G, la función G, las imágenes, toman valores pequeños, y esto es muy importante, si los valores de G, de X, que son las imágenes, toman valores pequeños, por ejemplo, aquí G es la verde, ¿no? Valores pequeños van a ser estos que están aquí, próximos a 0, son valores pequeños. 1 sobre G toma valores grandes. Entonces, 1 sobre G, miren, van a tomar valores grandes. Porque esto tiene que quedar en claro. 1 sobre algo pequeñito tiende a ser grande. Y si G toma valores grandes, o sea, ahora miren, G toma valores grandes, o sea, los que están aquí arriba son valores grandes. O sea, a medida que X se aleja hacia el más positivo, hacia el más infinito, son valores grandes. Las imágenes son grandes. Entonces, si las imágenes son grandes, 1 sobre algo grande toma valores pequeños. Entonces, cuando las imágenes son grandes, miren, la recíproca toma valores pequeñitos. Entonces, esas dos, la 3 y la 4, es muy importante. Si G toma valores grandes, la recíproca 1 sobre G toma valores, perdón, si G toma valores pequeños, 1 sobre algo pequeño toma valores grandes. Y si G toma valores grandes, entonces 1 sobre algo grande toma valores pequeños. Entonces, si esta es G, siempre en el punto 1 van a coincidir, la recíproca va a ser esta, 1 sobre G. Para valores pequeños de G, ¿sí? Las imágenes pequeñas de G, 1 sobre G va a tener imágenes grandes, miren que se va para arriba. Y para las imágenes grandes de G, porque esto se va para arriba, las imágenes es siempre sobre el eje de la Y, ¿cómo van a ser las imágenes de 1 sobre G? Pequeñitas, porque las imágenes sobre el eje de la Y van a ser más próximas al eje de las X. Pequeñita. Entonces, eso es muy importante, estos 4 pasos para poder graficar la recíproca. Ustedes no se hagan problema porque hay muchos ejercicios en práctica para graficar opuesta y recíproca y los profes les van a enseñar. ¿Sí? ¿Han copiado? Te copié, profe. Me falta el último gráfico, no me profe. Bueno. Profe,
¿Puede volver Diga. a explicar el punto ese 1 sobre G distinto de G sobre 1? ¿Por qué no es igual? Porque 1 sobre G indica recíproca. Porque hace rato lo he definido. Mira, perdón, voy a dar vuelta a la hoja, pero he definido recíproca como 1 sobre G. ¿Sí? G a la menos 1, generalmente que hemos aprendido en el curso de ingreso, que si tenemos algo elevado a la menos 1, eso se invierte la base y me quedaría 1 sobre G. Pero aquí no, porque eso es con números reales, estos son funciones. Entonces, G a la menos 1 sobre G me indica recíproca. Y G a la menos 1 me indica función inversa, que la hemos visto en la clase anterior. ¿Se acuerdan que hemos visto que F a la menos 1 era la función inversa y era inyectiva? Entonces son dos cosas diferentes, no la pueden poner como iguales, porque muchos alumnos confunden como que G es un número, entonces invierto la base y me queda 1 sobre G. Nada que ver, G es función, no es un número, ¿sí? Entonces por eso son diferentes. Ah, bien, profe. Perfecto. ¿Se entiende? Más o menos, profe. ¿Qué? Profe, Diga. el segundo gráfico no sería una parábola. No, esto no es una parábola. La parábola es si esto continúa hacia arriba. Esta es la gráfica de la función exponencial, de la función Euler. Nada más que no le he querido poner yo, pero es la gráfica de la función exponencial. ¿Por qué? Porque ustedes en práctica la van a ver. ¿Sí? Para hacer parábola, las parábolas son todas una curva como en forma de U. Fíjese usted que esta se va hacia el eje de las X negativas, pero no la toca nunca. Ya vamos a entrar en la aproximación del límite. ¿Sí? Bueno. ¿Listo? Bien, profe. Profe, falta mucho. Bueno. Hasta aquí vamos a llegar. Miren lo que falta. Falta operaciones con funciones escalares, faltaba gráfica de funciones escalares, faltaba todo eso, faltaba todo eso, faltaba todo eso, y ahí terminábamos. O sea, nos faltaba 5. Ya me están llamando para comer a mí. Ay, no importa, pues estamos en la 11 todavía, usted tiene que tomar el colectivo, todo para la casa. Bueno, Profe, hasta ahí vamos a quedar. ¿Sí? Hasta ahí quedamos. ¿Sí? Escuchen, el próximo lunes yo voy a ir muy rápido, porque me quedan 5 diapositivas de ahora, ¿sí? Y el tema nuevo. Bueno, pero igual, ¿en qué ejercicios van de práctica? Creo que en el 5 nos habíamos quedado, creo. Ahora estamos por las funciones, profe. Ah, bueno, ahí van a tener para hacer con funciones, porque ya han Hay una visto tabla, una tablita ahí. Ah, no, ustedes están por ver recién cota superior, cota inferior, supremo, ínfimo, máximo y mínimo. Sí, sí, profe. En eso están. Después vienen 3 ejercicios de circunferencia que yo ya se los he dado, que los profesores de práctica tienen que agregar. Y si no, sí van a andar bien. Entonces el lunes vamos a tener las diapositivas que nos faltan, más lo que correspondería a la clase número 4. Así que el lunes afilados todos, ¿sí? A mover las manos. La presentación? No. Yo no... Podría pasar las últimas diapositivas, cosa que copiemos, y la otra clase nos explica y pasamos a la otra clase. Muy bien. ¿Ahí ven todos? 5 puntitos más, profe. ¿Ahí ven todos? No, profe, ahí está. Porque me parece que en el otro no estoy compartiendo. No, profe, en este grupo no está compartiendo. Bien. No está compartiendo, profe. Bueno. Ahora les comparto. ¿Ahora sí? Ahora sí, profe. Bueno. Profe, ¿puedo la última diapositiva que estábamos escribiendo? Sí, profe. Hasta ahí estaban escribiendo. ¿Sí?
¿Qué van a hacer? ¿Le van a sacar foto? Sí, profe, captura le vamos a sacar. Sí, profe. Profe, y hacemos... Sí, profe, captura. Pero, Captura le vamos a sacar, profe. Pero ¿y qué vamos más a van a copiar hacer? hasta la próxima clase. Seguro, ¿eh? Sí, profe. Ya Sí. veremos. Bueno. Bueno. Seguros, Sí, ahorramos tiempo. confío, Mire que los estoy mirando, ojitos a todo lo que no copian, Tengo un ojito yo para mirar todo lo que no copian. Eso es lo que sigue. Ustedes avísenme cuando esté. Listo. ¿Listo, profe? Si alguna vez tienen algún problema con mi letrita, bueno, la clase que tengamos el lunes, ahí ustedes ven. Y me dicen, profe, no le he entendido, ¿qué quería escribir? Si pueden, después pasen a las capturas porque yo estoy en la computadora y no puedo sacar capturas por WhatsApp. ¿Qué tal el doctor? ¿No le digo yo? Y bueno, No profe, pasa, no puedo copiar si usted pasa nomás. ¿Quiere que pase la anterior? Profe, ¿esa cuál es? ¿Qué número de diapositiva hay? Esa es... ¡Esperen! ¡Alto! Se están mareando ustedes solos. Sí, profe. Tranquilos. profe, Tranquilos que no panda el cúnico. Sí, profe, ¿no puede pasar esa presentación, listo? Tipo el Power. Ahí No. me quedo yo. Ahí no hemos quedado. Sí, Esa es la clase de hoy. Porque ustedes están vaguitos y no quieren escribir. Sigue esta. ¿Ya está? Sí, profe. Sigue esta. Espere, profe. Bueno. Un ratito. Espero. Despacito, profe. Sí, no, albañiles son, profe. Ellos tienen que contratar uno nuevo. Ya los voy a correr. Mañana los corro. Digan que no me tocó el wifi. Yo tenía terror que me toquen el wifi ahí donde está, muevan por pintar. ¿Listo? Sí, profe, son de terror los albañiles. No, y encima si uno no le está encima, hacen lo que quieren. Imagínense, yo estoy dando clase. No, sí, lo entiendo, bro. Aquí está la otra diapositiva. Uy, ahí está el hombrecito que tiene que leer. Eso significa que a seguir leyendo. Tema nuevo. Espere, profe, ahí nomás. Sí, se puede retirar. Está bien, vaya tranquilo. La madre es más importante, vaya tranquilo. Bueno. Sigue esto. Bien, profe. Sigue esto. Ah, qué bien tengo que escribir, che. Vuelva, profe. Y sigue esta. Espere, profe, ya me pasó. ¿Puede volver el anterior, por favor, un segundito? Profe, ¿puede volver 2 hojas? Sí, puedo volver otra vez. Me están volviendo loca. Listo, profe, ahora sí. Bueno, esa es función potencial. Sigue función polinómica y función racional. ¿Sí? Hasta ahí han sacado. La polinómica sería la 14, pues sí. Sí, la racional. Y ahí, si ustedes se dan cuenta, para que no se pierdan, hay un ejemplo. Y ahora voy a dar vuelta y ese ejemplo es todo esto que está aquí. Seguramente no lo van a entender, porque necesito explicarle cositas de ahí. Pero, como dice la compañera, ya lo van a tener copiado, bonito, precioso, ¿sí? Y ahí me van a entender. Quiero hacerles una aclaración antes que me vaya, ¿sí? Aquí dice x1, 2 más h, x2, 2 menos h. Y como mi pizarrón es pequeño, esto sigue abajo, ¿no? x1, 2 más h, x2, 2 menos h. Y aquí, para los que vean, dice PEC, dice pequeño. La abreviación de pequeño, pequeño. Y aquí hay una G. ¿Saben qué significa? Grande y positivo, grande y negativo. ¿Sí? Entonces, cuando veo una P, es pequeño y positivo, pequeño y negativo. Y si veo una G, es grande y positivo, grande y negativo.
Yo se los voy a explicar la próxima clase, ¿sí? ¿Vamos? Listo, profe. ¿Ya han sacado todos? ¿Esa es la última? Sí, esta es la última. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos el lunes. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima, Chao, profe. chicos.